Y ya le adelantaba que, bueno, hoy entre las noticias internacionales ha llamado mucho la atención el indulto que dio u otorgó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a 4 contratistas de una empresa militar privada implicados en el asesinato de civiles en Irak. Esto ha provocado indignación y molestia al gobierno de ese país. Vamos a verla. Indignación en Irak tras el perdón presidencial de Donald Trump a 4 mercenarios estadounidenses de Blackwater, condenados por asesinar a civiles iraquíes en Bagdad en 2007. La infame compañía Blackwater mató a ciudadanos en la plaza de Nisur. Hoy hemos sabido que les liberan por una orden de Donald Trump, como si no les importase la sangre iraquí derramada. 4 estadounidenses han sido liberados pese a que han cometido los más odiosos crímenes contra Irak. Fue un juego, una farsa de juicio. Los han liberado y todo ha terminado. El presidente de Estados Unidos ha demostrado que ocuparon este país, no lo liberaron. Los mercenarios de Blackwater, contratados para proteger a diplomáticos estadounidenses tras la invasión de 2003, abrieron fuego en la plaza Nisur sin provocación, aunque defendieron que les pareció un ataque insurgente. Al menos 14 civiles murieron, 17 según las autoridades iraquíes. Eric Prince, dueño de la empresa, es hermano de la secretaria de Educación Betsy DeVos y, según la prensa estadounidense, un cercano aliado de Trump. Y qué mejor para que analice y nos dé su opinión respecto a estos hechos, nuestro especialista en temas internacionales y económicos, Carlos Ramírez Powell, a quien saludo esta mañana. ¿Qué tal, Carlos? A ver, platícanos qué es lo que está pasando. Bueno, antes que nada hay que recordar que Estados Unidos es un gran imperio cuando es visto desde el exterior, un imperio basado en crímenes de guerra interminables. Mira, si hiciéramos un enlistado de los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos desde el siglo XIX hasta la fecha, yo creo que ocuparía las mismas páginas que la Enciclopedia Británica, por la simple y sencilla razón de que durante la mayor parte de su historia Estados Unidos ha estado en guerra contra países que no le habían hecho absolutamente ninguna provocación. El caso ejemplar de esto es Irak, que obviamente nada tuvo que ver con el derribamiento de las 3 torres gemelas, ni mucho menos tuvo nada que ver con el diseño, la planeación de los atentados en contra de Estados Unidos a lo largo de los años que van del 2001 al 2020. Sin embargo, Estados Unidos se ensañó sobre Irak en una interminable lista de crímenes de guerra. Hay que recordar que Chelsea Manning, que fue procesada bajo corte militar por haber revelado el asesinato desde el aire por helicópteros Apache de un reportero de Reuters, hay que recordar que en ese crimen de guerra, en donde murieron civiles, 2 niños y en general puros civiles, no había ningún combatiente entre los heridos y muertos de ese incidente. Bueno, no fue procesado por crimen de guerra ningún piloto de los helicópteros participantes en ello. Sin embargo, Chelsea Manning se le iba a dictar cadena perpetua, al margen que durante 3, 4 años estuvo básicamente sujeto a lo que se llama trato desusualmente criminal, al mantenérsele totalmente aislado y no permitírsele ningún contacto con el mundo exterior. Mira, la historia de los perdones presidenciales norteamericanos es una historia que viene de la añoranza que tiene la República Norteamericana por el sistema imperial británico. Digamos que la ley común británica permite que el rey genere un estado de excepción al derecho al dar perdones, sobre todo cuando estamos hablando de casos de crímenes de guerra como es el que se está ejemplificando en este momento. Mira, en la Carta Federalista número 74 de Hamilton, ahí se delinea el por qué es necesario que el presidente norteamericano otorgue perdones y básicamente genere un estado de excepción en torno a aquellos perdonados. En este papel federalista es importante
simplemente Hamilton expone que cuando es un comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas, debe de tener el derecho irrestricto de perdonar a las personas que crea conveniente con tal de avanzar en los propósitos del Estado norteamericano. Mira, Donald Trump ha sido de los más circunspectos en los perdones presidenciales. Barack Obama perdonó casi 2,000 personas por delitos distintos. Donald Trump lleva hasta el día de hoy 94 perdones. Hay que recordar, por ejemplo, Roosevelt perdonó aproximadamente 4,000. Digamos que el promedio presidencial de perdones en un periodo de 4 años oscila alrededor de 1,000. Entonces, mira, Donald Trump no rompe la vieja tradición de esconder y de barrer bajo la alfombra los crímenes de guerra de los Estados Unidos. Este incidente de la masacre en Irak sucedió en épocas de George Bush y bueno, se venía arrastrando desde entonces, y este perdón presidencial simple y llanamente lo que reafirma es que Estados Unidos efectivamente no tiene ninguna vocación liberadora, es un país dedicado a el negocio de expandir el imperio. Bien, eso es lo que tengo que decir en cuanto a el perdón presidencial. Sin embargo, hay que señalar muy puntualmente que hay una enorme presión a nivel internacional por parte de los periodistas independientes y de la sociedad civil para que Donald Trump perdone a Julian Assange. Esta presión se ha hecho creciente conforme se acerca el plazo fatal del 6 de enero, cuando es que el vicepresidente Pence abre los sobres del colegio electoral. Esos van a ser los últimos días en los que Donald Trump puede reivindicar a los Estados Unidos frente a una de las situaciones más lamentables que tiene el imperio norteamericano, que se cree a sí mismo una república al perseguir a un periodista, manteniéndolo, lo que se puede decir, bajo tortura y aislamiento sensorial durante más de 10 años. Esta situación es lamentabilísima y ojalá Donald Trump en esos días postreros muestre clemencia no hacia un delincuente, sino hacia un héroe de la información. Si ese es el perdón 95, bueno, Donald Trump se estaría perdonando a sí mismo al perdonar a Julian Assange. Hay que recordar que todo lo que publicó Wikileaks en los años 2015-2016 fueron factores clave para tumbar la preferencia electoral que estaba a favor de Hillary Clinton y que se trocó en votos a favor de Donald Trump. Obviamente que Julian Assange no hacía estas publicaciones para favorecer a Donald, porque Julian Assange es un periodista, simplemente publicaba lo que tenía a la mano, pero sí es interesante que Donald Trump, habiendo citado a Wikileaks más de 130 veces durante su campaña, tiempo después dijera que Wikileaks no era un asunto que a él le interesara. En otras palabras, una de las muestras más claras de lo que se podría llamar el espíritu pragmático y cínico del presidente Donald Trump en un caso que es central para su presidencia. Entonces, mira, de alguna manera se puede decir que hay cero simpatía hacia la situación que tiene actualmente Donald Trump, puesto que Donald Trump no tiene simpatía por aquellos que han sido torturados por una década por el imperio norteamericano con la ayuda de su pequeño cachorro Gran Bretaña. Así es, Carlos, pues interesante, sobre todo esto último, un buen deseo para Navidad, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. El mejor deseo es que liberen a Julian Assange esta Navidad. Así es. Muchas gracias, Carlos. Buen día. Buen día.